Hola gente, bienvenidos al tercer video o la tercera parte de la guía práctica 2. Esta vez nos toca comenzar con los ejercicios de R, ¿sí? con el R. Bien, vamos a seguir repasando en esta guía los conceptos de correlación y esperanza condicionada y de varianza condicionada. Sobre todo qué relación hay entre correlación y esperanza condicionada, ¿sí? Donde a priori el concepto de esperanza condicionada es más general que el de correlación, ¿sí? Bien. Bueno, ¿por qué es más general? Porque la existencia de la correlación, digamos, la existencia de correlación implica una relación lineal entre dos variables. En cambio, que la esperanza de una variable condicionada a otra, ¿sí?, varíe en función de esta variable condicionante, implica que hay una relación entre las dos variables, que se llama relación en media, que son dependientes en media, pero que esa función, esa relación puede ser de cualquier tipo, no solamente lineal, ¿se entiende? Es decir, si hay correlación entre dos variables, implica que por lo menos la esperanza de una variable condicionada a la otra se mueve de forma lineal, ¿sí?, respecto a la condicionante, ¿sí? Esa es a priori la teoría. Bueno, acá vamos a ver con un ejemplo algunas cosas por el estilo, pero primero vamos a empezar viéndolo cómo generar una variable normal, ¿sí?, a graficar un poco su densidad y sus características usando el R. Algo de esto ya vimos antes, cómo sacar una densidad, ¿sí? En este caso, de una variable normal. El punto A del ejercicio 1.1 les dice genere n igual a 10 realizaciones, es decir, 10 realizaciones de una variable aleatoria x con una distribución normal con media 10 y varianza 4, ¿sí? Es decir, media 10 y varianza 4, como le dice acá. Fijando de antemano la semilla de simulación en 44. Luego calcule la media y la varianza sobre la muestra simulada, ¿sí? Finalmente grafique el histograma y superponga en el gráfico la verdadera densidad normal correspondiente. Bueno, esto es bastante sencillo. Es para ilustrar un poco, algo esto ya ilustramos en el repaso que hicimos con el R, de esperanza condicionada, etc. Pero básicamente es para introducir ahora también la distribución normal, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos replicar este pedido? Bueno, podemos crear primero el tamaño el tamaño de la muestra, podemos llamarle muestra a esto, o el tamaño, la cantidad de realizaciones que nos pide que generemos de una variable normal, n igual a 10, n mayúscula, puede ser n minúscula, puede ser cualquier letra. Luego fijamos la semilla en 44, que es lo que nos solicitaba. Y finalmente creamos la variable x, que le llamo x.1, de esta manera. Le llamo x.1 porque les voy a mostrar varias formas de generar la misma variable, exactamente la misma variable. Esta es una forma, que la variable que le llamo x.1 la voy a generar con un comando rnorm, ¿sí?, que como vimos viene de random norm, de aleatorio, o sea, generar una variable normal aleatoria, de tamaño n, o sea, genero n realizaciones de la normal, es como una muestra de tamaño n, de una normal con media 10, min 10 y SD igual a 2. Acuérdense que SD es Standard Deviation y les pide que la varianza sea igual a 4, es decir, que 2 al cuadrado es igual a 4, o la raíz cuadrada de 4 es 2. Esa es la relación entre la varianza y el desvío estándar. Por eso, al rnorm hay que alimentarlo con el parámetro desviación estándar. Entonces ponemos 2. Bueno, esta es la forma de generar una normal con media 10 y desvío estándar 2. Perdón. ¿Sí? Corremos eso y ahí queda generado, ¿sí?, el objeto x.1. Bueno, fíjense, después vamos a ver qué nos dio, pero fíjense que hay otra forma de crear exactamente lo mismo, ¿sí?
poniendo la misma semilla para generar exactamente lo mismo, pero fíjense que vamos a generar lo mismo pero de otra manera. Vamos a llamarle x2 ahora al objeto que va a guardar esta segunda generación. Y ahora vamos a poner explícitamente 10, como habíamos hecho en el video anterior, que ejemplificábamos esto. ¿Sí? 10 más un rnorm con media 0 y desvío estándar 2. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hecho en el video de repaso. ¿Sí? En donde me quedaba, decíamos que esto era mejor porque esto queda explícito, que la media de x2, de la variable creada, es 10, porque después le sumo otra variable que varía alrededor de 0. ¿Sí? Bien, obviamente en una muestra particular también habíamos dicho que esto no se da exactamente, o sea, esto es la población. En la población, con, digamos, infinitos valores de x, vamos a encontrar que la media de esta variable es 0 y la varianza 4, o desvío estándar 2. En una muestra de tamaño 10 como esta, no, si no se va a cumplir exactamente eso. Con suerte vamos a estar cerca del 10 de promedio, ¿sí? Bueno, pero lo que quiero mostrar es cómo, fijando la misma semilla y ejecutando esta forma que es distinta a esta, ¿no? Acá tengo el 10 acá adentro, en cambio acá en esta otra le pongo el 10 afuera y le sumo una variable normal, pero con media 0. Bueno, fíjense que con la misma semilla se generan exactamente las mismas dos variables, x1 y x2. Voy a correr acá, las dos juntas y acá tienen, ¿ven? Son los mismos valores, exactamente. Es decir que cuando yo hago esto que está acá, cuando yo genere x1 acá, lo que hace el r es básicamente a una constante 10, porque le pedí la media igual a 10, le suma una normal con media 0, ¿sí? Y la varianza o desvío que le pedimos. ¿Entiendes? Bueno, esto es simplemente para que vean que es exactamente igual, pero que vamos a tender a trabajar de esta forma para que quede bien explícito que x tiene una media igual a 10, siempre y cuando le sume algo que tenga media 0, ¿sí? Bueno, luego les dice calcule la media. Bueno, esto ya saben que lo hicimos con la comando min, da lo mismo que lo hagan sobre x1 o x2, obviamente, 8,89. Les tiene que dar lo mismo y la varianza les da 3,62, ¿sí? Acá les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo interesante, bueno, algo que me preguntaron y cuando les dije que practiquen en el video de la primera parte, cuando les dije que practiquen las propiedades de la esperanza, de las varianzas, me mandaron una duda de qué era esto. Se supone que la varianza de la variable x2 tiene que dar igual que hacer lo siguiente, que hacer, vamos a poner acá, varianza, ay, no está escribiendo. Varianza ¿sí? Mejor vamos a borrarlo más. Vamos a hacer una forma alternativa de la varianza, que es, si hacemos la media de perdón, estaba queriendo ver una cosita con la grabadora. La media de x elevada al cuadrado, ¿sí? Así. Si yo, acuérdense la fórmula alternativa de la varianza, media de x al cuadrado menos el cuadrado de la media de x, es decir, hago la media de x y todo eso lo elevo al cuadrado. ¿Está? Bueno, fíjense que si hacen esta alternativa, a ver, me dio un error, objeto x, no, perdón, no era x, es x.1 o x.2, perdón, x.2 y x.2, ahora sí,
corremos eso. Fíjense que la media calculada de esta manera me queda igual a 3,26. Y esta varianza que estaba acá, que me la calculé el stata, me da 3,62. Ven que es diferente. Es diferente. Pareciera que falla o algo está mal. O no sé, bueno, por lo menos parecido, ¿no? Pero en realidad tienen que dar exactamente iguales. Bueno, ¿qué pasa acá? Resulta que esta fórmula que está acá es una que viene de la teoría y que utiliza las esperanzas. Te dice que la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x es la varianza. Y esta varianza sería la varianza, perdón, que es esperanza de x menos 1 media al cuadrado, ¿sí? Tendrían que dar lo mismo, pero cuando hacemos las esperanzas, ¿sí? Por ejemplo, en la población. Pero cuando trabajamos con una muestra, acuérdense que la varianza en una muestra, la varianza del tipo empírico que le llaman, es igual la formulita de la varianza, que es x menos 1 media al cuadrado, pero la dividen por n menos 1, no por n, ¿sí? Acuérdense que lo mismo que al hacer la media en la muestra, que sería la esperanza de una variable, hacen sumatoria de x dividido n. Sí, pero lo mismo para hacer la varianza, tienen que hacer la sumatoria del numerador de la varianza, que es sumatoria de x menos su media al cuadrado, dividido n menos 1. ¿Sí? Eso es cuando estiman la varianza en una muestra. Bueno, eso es lo que hace el R. El R con el comando varianza calcula la varianza, digamos, empírica, ¿sí? O muestral. Entonces, o sea que esto está dividido por n menos 1 en vez de por n, como están divididas las medias. Las medias acá están divididas por n. En cambio, esta varianza está dividida por n menos 1. Entonces, ¿cómo lo corrigen? Bueno, para corregirlo pueden hacer varianza de x.2, ¿sí? Varianza de x.2 multiplicado el n menos 1, que sería n mayúscula menos 1, que son 10, o 10 menos 1, ¿sí? Y dividido n, que es la forma en que se corrige la división por n en vez de por n menos 1. O sea, lo que antes dividí por n menos 1, lo multiplico por n menos 1 para cancelar esa división y lo vuelvo a dividir por n, que es la n es como calcula el comando var, perdón, con n menos 1. Con n es como estoy haciendo acá, por n es la media, las medias dividen por n. Entonces, si corren eso, van a ver que ahora sí me da exactamente igual, ¿ven? La varianza de x2, pero corregida por estos grados de libertad que corrige, que usa el stata n-1, me da igual que la formulita de la teoría, ¿sí? Está exactamente igual. Bueno, eso para que sepan entonces que la varianza que calcula stata ya lo que hace es calcular la varianza como un estimador, donde incorpora la corrección de grados de libertad que se requiere para que la varianza sea un estimador insesgado. Bueno, toda la teoría de estimación la van a ver en el capítulo 4 y 5 de teoría, ¿sí? Vamos a verla por ahora. Sepan nomás que cómo calcula el R, perdón, esta varianza. Bueno, luego hacemos el histograma. Les pide que hagan el histograma de la X, ¿no? Acá dicen, finalmente grafique el histograma y superponga en el gráfico la verdadera densidad normal correspondiente. Bueno, esto es para aprender a graficar una densidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes nosotros programábamos, en la guía 1 programábamos una densidad, una función para calcular la densidad de una variable, para cualquier valor de la variable, ¿sí? Como la densidad triangular que vimos. Eso ya lo hace el R. El R ya trae una función, así como trae la función para generar variables normales, la rnorm, también trae una función para cada valor de la X, te tira la densidad, ¿sí? Para una normal que vos le digas la media de tanto y la varianza de tanto, o el desvío estándar de tanto. Bueno, para este caso tenemos que hacer el histograma con el comando hist de x2, ¿sí? Acá, acuérdense siempre de poner que la frecuencia, ¿sí? Que pongan la opción frecuencia
igual a falso, ¿sí? Estos aseguran de que lo que les tire el histograma sea una densidad y no una frecuencia relativa o una frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, frec igual a f quiere decir que es falso. Si ejecutan eso, ahí tienen el histograma, ¿sí? Ven que es bastante feíto, el histograma es cuadrado en vez de ser como una normal, como una campana, ¿no? Pero eso es básicamente porque tomamos 10 valores solamente. ¿Sí? Es normal que al tomar solo 10 valores no me quede una campana normal, ¿sí? Bueno, y ahora le superponemos con el comando points se superponen los puntos que yo les ponga acá, los pares ordenados que ponga acá. Y que tengo acá en el eje X, tengo los valores de X2 y en el eje Y sus respectivas densidades. Ven que lo que hago es usar el comando denorm de densidad de la normal, evaluarla en los valores de X2 y decirle que vienen de una normal de media 10 y desvío estándar 2, que es la con la cual yo generé los datos, ¿sí? La verdadera densidad con la cual generé los datos acá. La densidad de la variable verdadera de donde vienen los datos, eso quería decir. Bueno, con el comando points, ven que acá les grafica estos redonditos azules, ¿sí? Como ven, ni siquiera cubrimos todo el rango que puede tener una variable normal, ¿sí? Entre menos 3 o 3 y pico y 3, ¿sí? El rango que suele tener una... Ah, no, perdón, ese es el normal estándar, perdón. Esta va a tener un rango entre por lo menos 4 y medio y sí, acá va a tener como 14, ¿no? El rango. Y acá no solamente nos salió de 6 a 12. Bueno. Bien, ahí termina el ejercicio, el punto B, ¿no? Superponga el gráfico de la densidad verdadera. ¿Sí? Bueno, quería probar qué pasaba si por defecto que nos pone el histograma. A ver si ponemos, copien este histograma acá abajo o acá en la consola de comandos, acá, pero vamos a borrarle la frecuencia porque estoy sospechando que la versión nueva del R puede ya tirar la densidad. Ah, bueno, fíjense que antes que nada, fíjense que nos tiró la densidad, density dice acá, ¿no? En el histograma. ¿Por qué pusimos density? ¿Por qué pusimos este frec igual a falso? Porque queríamos que nos grafique el histograma en verde, este histograma verde, con la altura en el eje X igual a la densidad, que ya vimos qué significaba. Lo que es una transformación de la frecuencia relativa o absoluta para que la suma de estos rectángulos me dé 1, ¿sí? En cambio, la frecuencia absoluta no me suma 1, ¿sí? Y la frecuencia relativa en realidad me suele sumar 100, ¿sí? 100. A ver, la frecuencia relativa... Ah, no, sí, la frecuencia relativa me va a sumar 1 también. Pero vamos a ver qué tira por defecto si le borramos la opción frec, ¿sí? Si escribimos solo de esta manera. Frequency, ¿ven? Ve que ahora me tira un frequency y que si yo, a ver, ¿qué pasa si ahora a esto le superpongo el denorm? ¿Ven? Si no uso la opción frec igual a falso, lo que me hace es tirar un histograma pero con la frecuencia. La frecuencia, creo que es la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, claro, me queda muy alto esto y la densidad, que es como muy chiquita, ni se ve prácticamente, o sea, no se puede comparar. La idea es ver si ajusta este histograma a la densidad de esta, ¿no? Claramente esto no tiene sentido, hay que ponerle frecuencia falso, ¿sí? Bueno, eso era para mostrarles por qué poníamos esa opción de frecuencia igual a falso, para que me tire la densidad. Y entonces el points con la densidad que le hago después queda bien a la altura que corresponde. Bueno, el punto siguiente, el ítem siguiente es muy fácil porque les dice que repitan lo realizado en el ítem A pero con un tamaño muestral de 1000. Eso es para que todo esto que hicimos ahora, que nos salió más o menos, nos salga lindo, ¿sí? Pero es muy fácil porque es copiar todo lo mismo anterior y hacerlo ahora, ¿sí? N igual a 1000, el mismo set zip, por las dudas, para que nos salga lo mismo.
la misma generación de X con media 10 y una normal con media 0 y varianza 2, pero ahora con 1000 realizaciones. La media, fíjense lo que nos había dado la media, no sé si lo habíamos calculado. Calculamos la media, sí, la media nos había dado con el tamaño 10, 8,89, cuando la verdadera media es 10. Y la varianza, cuyo verdadero valor es 4, el valor poblacional, nos dio 3,62 en esta muestra de tamaño 10, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si hacemos con tamaño 1000 las realizaciones? O es como tener una muestra de tamaño 1000 de la población en vez de 10. Si hacemos con tamaño 1000 y sacamos la media, ya nos da 9,94. ¿Se dan cuenta? Es mucho más cerca del verdadero valor de 10. Básicamente porque tengo una muestra más grande. Esto está bueno para que piensen cuando ven la unidad 3 y 4 con Humberto de lo que es muestreo aleatorio, tipos de muestreo, tamaño muestral en la unidad 4, ¿sí? Estimación. Sería como un estimador, ¿sí? Que con mi muestra lo calculo para estimar la verdadera media poblacional, la esperanza de X, que es desconocida. Con esta muestra tan grande la estimo muy bien, ¿sí? En cambio, con la muestra de tamaño 10, la generación de 10 variables la estimo flojo, 8 y pico igual, no está tan mal para ese tamaño. Y la varianza, que es el verdadero valor es 4, lo estimo como 3,99, ¿sí? Prácticamente 4, sin error. Y si hacemos de vuelta el histograma, graficado con la densidad, ¿sí? Ahora sí me queda la campanita de Gauss, de la normal, y le ploteo la densidad normal para la misma distribución, si verdadera, con media 10 y varianza 4, o desvío estándar 2, y me queda esta linda campanita, ¿sí? Acá sí vemos que el histograma realmente viene de esta distribución teórica normal, que es la poblacional. Sí, estoy tomando muestras o realizaciones de esta distribución normal, ¿sí? Queda clarísimo ahí. Bueno. El punto C les dice, a partir de la variable X simulada, en el ítem B, genere una variable Y con la siguiente estructura. ¿Se acuerdan que en el video inicial generamos una variable Y para que esté correlacionada linealmente con X? ¿Sí? Y ahí ilustramos la correlación. Ahora vamos a hacer algo muy parecido, ¿sí? Generamos la Y, pero como una función lineal de X, más un error U. ¿Se acuerdan que en el videito introductorio dijimos que si no le sumaba una U, la Y y la X serán solamente así? La Y era una combinación lineal, una transformación lineal de la X, por lo tanto, eran la misma variable. ¿Sí? Es como que le cambie la unidad de medida y listo, y le sume algo constante. Son distintas variables si tiene una parte de Y tiene una parte de U que no depende de X en principio, sino que varía además de X. Bueno, pero ¿qué valores tienen A y qué valores tienen B? No les dice acá. Esa es la complicación del ejercicio. Y acá tienen que aplicar algunas propiedades de las esperanzas, ¿sí? Y plasmarlas en el R. Fíjense, las pistas que le dan, porque acá le dice que cumpla con los siguientes requisitos, ¿no? La esperanza no condicionada de I es igual a 25. Y por otro lado, la esperanza de I condicionada a X igual a 0 es 20. Y ustedes tienen que pensar lo siguiente. Acá está diciendo que la esperanza de I, o sea, la esperanza de este lado de la ecuación, es igual a 25. Quiere decir que la esperanza de este otro lado también tiene que ser igual a 25, ¿sí? Entonces es como poner esperanza a ambos lados, ¿no? Y poner de este lado, esperanza de I, 25. ¿Y de este lado qué me queda? Bueno, metan la esperanza en esta suma. La esperanza se puede distribuir adentro de la suma. Entonces me quedaría esperanza de A es igual a esperanza de una constante igual a la constante. Más esperanza de B por X, ¿sí? Es una constante multiplicada por X. La B
es una constante que puede salir fuera de la esperanza, pues la esperanza de una constante es constante y hay un producto. Entonces me queda b por esperanza de x, y la esperanza de x es el promedio de x. ¿Es conocido? Sí, es conocido, ya, porque la x la generamos acá arriba en el punto A. ¿Qué media tenía o qué esperanza tenía de x? 10, ¿sí? O sea que ya sabemos que esperanza y que acá hay un número 25, es igual a más b por 10 más u. ¿Qué esperanza tiene u? La creamos en el punto A y la replicamos en el punto B, 0. ¿Sí? O sea que me queda que la esperanza de i igual a 25 es igual a más b por 10. Por 10. Entonces ven que tienen una ecuación que es 25 igual a más b por 10. El tema es que tienen una restricción y dos incógnitas. Eso tiene infinitas soluciones, ¿sí? Así que necesitan otra restricción y que se las da esta condición que está acá. ¿Ven? Entonces, acá les dice que la esperanza de i condicionada a x, y cuando x vale 0, es igual a 20. Tienen que obtener entonces la esperanza de i dado x, acá, igual que hicimos con la esperanza no condicionada. De este lado me queda la esperanza de i condicional a x, que es igual a 20. 20 de este lado de la ecuación, ¿no? Y de este lado, ¿cómo queda la esperanza condicionada? De vuelta, meto la esperanza condicionada en a, me queda a, ¿sí? Más esperanza de b por x condicionada a x, ¿sí? Como la x, al condicionar por x, la x se trata como constante, se trata todo como constante. Entonces la esperanza de todo, del producto de dos constantes es el producto de las constantes. O sea que me queda b por x, ¿sí? Y la esperanza de u condicionada a x, ¿a qué es igual? Como ahí tienen que ver si u es independiente o dependiente de x. ¿En dónde ven eso? En el punto A. ¿Cómo la generaron? A x y a u. ¿Es u una función de x o es x una función de u? ¿O las dos se generaron independientemente? ¿Sí? Eso lo ven acá. Acá generan x, ¿sí? No, esto es el punto C. Bueno, el punto A o B es lo mismo porque es el mismo modelo. Acá generan primero x y después perdón, no, estoy diciendo mal, eh, no es x, a ver, perdón, esta u, eh, no es, me confundí, perdón, no es esta que está acá, no es, pensé que era esta u con x, pero no, que la había generado, pero no, todavía no la generé, la voy a generar acá, ¿sí? Esa u es algo que tengo que generar ahora, que cumple con ¿qué? Con esta condición. U es una variable aleatoria independiente de x que se distribuye una normal estándar. ¿Ven? Acá les dice variable aleatoria independiente de x. ¿Está? O sea que ya saben, como u es independiente de x, si le pongo esperanza de u dado x, es esperanza de u. O sea, la esperanza condicional a x es igual a la esperanza no condicional, ¿sí? Porque son independientes. Entonces me queda, bueno, la esperanza de u es 0. Entonces me queda que la esperanza de i condicional a x, que es 20, 20 de este lado, es igual, o sea, 20 es igual a más b por x. Pero acá dice x igual a 0, ¿sí? Cuando x igual a 0, acá vale 20 la esperanza de i dado x. Entonces, si x vale 0, todo este término vale 0. b por 0 es 0. Entonces me queda 20 igual a. ¿Sí? Entonces ya tengo el parámetro cuánto vale a, que es 20. Entonces puedo deducir cuánto vale b. Porque se acuerdan que con esta restricción implicaba que acá tenga un 25 igual a más b por 10, que era la esperanza de x. ¿Está? Entonces, haciendo 25 y a vale 20, entonces tengo 25 igual a 20, ¿sí? Más b por 10. O sea, tengo 25 igual a 20 más b por 10. ¿Cuánto tiene que valer b para que 20 más lo que me queda acá
sea igual a 25, ¿sí? 0,5, ¿está? Entonces, ahí sí me va a quedar 20 más 0,5 por 10 es 5. Entonces, 20 más 5 igual a 25, ¿está? Bueno, está un poco en el aire esto porque no tengo para escribir, pero bueno, espero que se entienda. O sea, además, la idea es que lo practiquen ustedes, ¿sí? Pero ya tienen la idea de por dónde van los tiros. Bueno, luego les dice obtenga la media de I y la varianza de I. Bueno, pero antes vamos a generar esto, ¿sí? Ya sabemos que A vale 20, B vale 0,5, ¿sí? Así que ya puedo generar este modelo que nos pide acá. Ahora sí, en el ítem C, bueno, sigo con n igual a 1000 para que tener un tamaño grande de muestra. Mismo set seed, genero X y genero U. Bueno, toda esta primera parte ya es como redundante porque ya había generado un X con ese set seed de tamaño 1000, pero bueno, generamos de vuelta. Lo nuevo es este error, ¿sí? Ven, acá está el error que genero. Este error les dice que era, esto es importante, U es independiente, una variable aleatoria, VA significa variable aleatoria, es independiente de X, ¿sí? Y además se distribuye normal estándar. Entonces, ¿cómo hago para que U sea independiente de X? Así como está acá. Si genero primero X y después U, sin que las dos, sin escribir acá, por ejemplo, si después de rnorm o antes pongo una combinación lineal de X, va a haber dependencia, ¿sí? Si no, no. O si pongo acá la X multiplicando el rnorm, ¿sí? Ahí va a haber un tipo de dependencia, pero si no, no. Si grafico, si genero las dos variables, X y U, en forma separada como está acá, automáticamente son independientes, ¿sí? R las genera como dos variables independientes. Bien, o sea que poniéndolas así por separado ya cumplo con esa condición. Además, me pide que sea normal, estándar, o sea, con media 0 y varianza 1. Está perfecto. Bueno, corro todo eso. Y luego sí puedo generar I, como dijimos, I es igual a 20, que es A, más 0,5 por 10 más U. ¿Sí? Que era lo que acabamos de discutir y derivar de la guía. Bien, la media de I, obviamente tiene que ser... ¿Cuánto va a ser la media de I? Bueno, ya nos daba acá, ¿no? Una pista, acá. La condición era que la esperanza I sea igual a 25. O sea que si hicimos correctamente estas deducciones de cuánto valen A y B, ¿sí? Nos tiene que dar, con un tamaño de 1000, algo muy cercano a 25, ¿sí? Veremos. 24,97, ¿sí? Está bien. Y la varianza de I, a ver cuánto nos da, eso no estaba muy claro cuánto podía ser. O sí, a ver. No, la varianza de I depende de la varianza de U y de la varianza de X, pero multiplicada por 0,5, o sea que no es tan obvio, se puede calcular, pero nos da 2 en la simulación, en la muestra tamaño 1000. ¿Sí? Bueno, ya cumplimos con esos requisitos del formulario, del enunciado. Y nos falta la covarianza entre X e Y o IX y la correlación. Y nos dice que interpretes estos dos últimos, acá es 2, ¿no? Estos dos últimos momentos, o sea, varianza y covarianza. Interpretemos, bueno. Bueno, covarianza de X e Y, le dice solo indica que existe relación lineal positiva, ¿sí? Acuérdense. ¿Por qué? Porque es positiva. La covarianza solo indica el sentido de la relación, positivo o negativo. Y la relación entre las dos, la relación lineal que hay entre las dos, es positiva o negativa. En este caso es positiva, ¿sí? Que ya lo podíamos deducir de acá, de la construcción, porque X la uso para construir Y.
y es igual a una combinación lineal de x y el coeficiente que multiplica x es positivo. Entonces cuando aumenta x, aumenta también y. Si fuese negativo, 0,5 negativo, entonces cuando aumenta x, disminuye y va a haber correlación negativa, ¿sí? Bueno, o sea que, pero de la covarianza siempre lo único que indica es el sentido de la relación, ¿sí? No la magnitud. Para eso está la correlación. Con el comando cor de xy obtenemos la correlación que es muy alta, 0,722, ¿sí? Una correlación bastante alta. Y graficamos para tener una mejor idea de cómo es la relación lineal y ahí se ve claramente que la relación es bastante lineal, ¿sí? O sea que es lineal, es una línea recta. Sabemos que es por construcción así. Nosotros construimos el proceso generador de datos. Bueno, el punto... Bueno, lo que es la interpretación es eso, ¿no? La covarianza me da el sentido de la relación que es positivo y la correlación me dice la fuerza, que dijimos que era bastante alta, ¿sí? 72, algo así. Bueno, el punto D les dice evalúe qué sucede con la correlación y la covarianza si previamente se estandarizan ambas variables. Estandarizar es restarle la media a la variable y dividirla por su desvío estándar. Bueno, ¿qué sucede con la covarianza y la correlación? Bueno, un poco se pueden imaginar, pero vamos a hacer lo que nos pide. Vamos a estandarizar I haciendo I menos su media y dividiéndola por el desvío estándar, ¿sí? Que es square root, la raíz cuadrada de varianza de I. ¿Sí? Y lo mismo con la X. Le llamo I est y X est a las variables I y X estandarizadas. Estas variables se tienen que distribuir, como las dos son normales, ven que las dos son variables normales. ¿Por qué? Porque la X la genero como una constante más una normal, e I la genero como una constante más una constante multiplicada por una normal más otra normal, U es normal también. O sea que I también es normal. Entonces, si yo estandarizo dos variables normales, me quedan que se distribuyen normal estándar, ¿no? Eso les aclaro por las dudas. Pero bueno, no es lo que pregunta acá, sino que acá nos dice qué pasa con la correlación y la covarianza. Bueno, fíjense que si yo repito acá la correlación entre I y X, las variables, sin estandarizar, obtengo el 0,72 este que obtuve ya antes. Pero fíjense qué pasa que si hago la covarianza, no la correlación, de las variables estandarizadas, obtengo lo mismo, ¿sí? 0,72, 2. ¿Y qué pasa si hago la correlación de las variables estandarizadas? A ver quién adivina. ¿Adivinaron? Lo mismo, ¿sí? O sea, hacer la correlación de las variables sin estandarizar es lo mismo que hacer la covarianza de las variables estandarizadas, ¿sí? Y lo mismo que hacer la correlación de la variable estandarizada. ¿Por qué? Acuérdense que lo que estoy haciendo acá, al estandarizar, ya es dividir ambas variables por sus desvíos estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en la correlación? La correlación es igual a la covarianza dividido el producto de los dos desvíos estándar esto, ¿sí? Sigma X, sigma Y, sigma X. De hecho, pueden hacerlo, pueden hacerlo acá. Fíjense que la covarianza de X y, ¿sí? Que esto sí es 2,05, lo que habíamos obtenido antes. Si yo lo divido por esto que está acá arriba, el producto de estas dos desvíos estándar, esto por, ¿dónde está? Acá está. El asterisco, ahí está, por el otro desvío estándar. ¿Sí? Esta es la formulita de la correlación.
en función de la covarianza. Covarianza sobre los dos desvíos estándar de la variable. No, perdón. Tengo que poner entre paréntesis, sí. Porque tengo que separar el... Ahora sí, 0.72, ¿sí? Entonces, estandarizar previamente las variables, al hacerlo ya estoy quitándole las unidades de medida. Entonces, no, ya estoy haciendo lo que le hago a la covarianza luego para construir la correlación. Entonces, listo, covarianza y correlación de dos variables estandarizadas, me da igual, me da lo mismo. Pues ya están estandarizadas y ya les quité las unidades de medida. Bueno, está bueno que piensen por qué se da eso, ¿sí? Porque habíamos comentado que la correlación lo que hace es quitarle la unidad de medida a la covarianza. ¿Por qué? Pues la covarianza se infla, o el tamaño de la covarianza no me dice nada. ¿Por qué? Porque depende de las unidades de medida de las variables. Si no, yo puedo aumentarla o agrandarla cambiando las unidades de medida. Por ejemplo, de dólares a pesos. Pasando de dólar a peso, agrando el valor de la covarianza, si las variables que mido están en dólares o en pesos, ¿sí? Bien, entonces no me sirve como fuerza de la relación, tengo que normalizarla dividiéndola por los desvíos estándar. Pero si primero estandarizo, ya lo estoy normalizando. Estas dos variables, si son normales, me quedan normales estándar, ¿sí? Ya están estandarizadas con la misma variabilidad. Ya les quito la unidad de medida, sea dólar o peso, por ejemplo, al dividirlas por el desvío estándar, ¿sí? Lo que está acá arriba, por ejemplo, I es plata, es dólares, I menos su media, me queda una distancia en dólares, dividido la variabilidad de I en dólares. ¿Sí? O sea que al dividirlo me queda eliminada la unidad de medida dólar, por ejemplo. Bueno, nos queda el punto E. El punto E les dice construya y grafique la función de esperanza condicional. Esto es importante, esperanza condicional de I dado X, que genera los datos de I en la población. ¿Sí? Construye y grafique la función de esperanza condicional de estas variables que yo generé, I y X, pero I condicionada a X, que está generando los datos de I en la población. Bueno, eso es ni más ni menos que el proceso de generar de datos, ¿sí? ¿Con qué variable yo generaba los valores de I? Acá arriba. I es igual a 20 más 0,5 por X más un error. Acuérdense que si yo le aplico esperanza de I condicionada a X de este lado, ya lo hicimos eso hoy en la guía, y me queda esperanza de todo esto condicionada a X. Sí, de todo esto. Entonces, como la esperanza se distribuye dentro de la suma, puedo distribuirla. Entonces, esperanza de una constante es la constante misma, 20. Esperanza de 0,5 por X condicionada a X es 0,5 por X, ¿sí? Porque la X se trata como constante y 0,5 es una constante. Y la esperanza de U condicionada a X es 0, porque las dos variables son independientes. Entonces me queda que la esperanza de I dado X, la esperanza condicionada a esta, es esto, 20 más 0,5 por X. Si hagan la operación con lápiz y papel para asegurarse, pero es lo que hacíamos acá, ¿no? Esta condición es lo que hicimos acá para después que me quede A más B por X como la esperanza condicionada, y como estaba condicionando en 0 a X, esto igualaba a X igual a 0 y me quedaba 20 igual a, ¿sí? Es lo mismo que hice ahí. Pero ahora tengo que graficar, dice, ¿no? Tengo que construirle y graficar, si no me equivoco. Construye y grafique la función de esperanza condicional, esa. O sea, ese 20 por 0,5 por X, tengo que construirlo y graficarlo. Es muy sencillo, porque simplemente es crear un objeto nuevo con esos valores de la esperanza condicional, ¿sí? Yo le llamo esperanza de I e I punto X, no sé por qué le llamé así, X1, bueno, no sé, esperanza de I punto X1 o X3. Bueno, le llamé arbitrariamente así, se ve, no le estoy encontrando la lógica porque le había llamado X13, ¿sí?
no importa, es un nombre arbitrario. Esa es la esperanza de y condicional a x, ¿sí? Igual a 20 más 0,5 por x. Es una línea recta en x. Ven si grafican la x contra la esperanza esa de y dado x, les da el siguiente gráfico, ¿sí? La línea recta. Fíjense que yo le puse acá y-lin. Este es un ejemplo de cómo pueden manejar los límites del eje y, ¿sí? Con la opción y-lin y entre paréntesis una combinación C del elemento mínimo, o sea, el valor mínimo que quieren del gráfico y el máximo. ¿Por qué le puse eso? Para que me quede, porque si no me va a quedar muy ajustadito el gráfico. Era para que me entre después el point este que está abajo, que es la nube de puntos, ¿sí? Ven que si corren eso, me queda la nube de puntos de todas las variables y que yo generé, las 1000 variables y, alrededor de la línea recta. Eso está muy bueno para que vayan acostumbrándose a pensar en qué es una esperanza condicionada de una variable. Es que sea lineal en este caso. La esperanza condicionada es una línea recta, quiere decir que el valor esperado de y se mueve, aumenta en este caso, linealmente con x. Obviamente, al ser el valor esperado, tiene un montón de puntos alrededor, ¿sí? Es como que yo me paro en 8 y le digo, bueno, para 8, promediame todos los valores de y, ¿sí? Y me va a dar justo lo que esté sobre la línea recta. Esa es la idea, ¿sí? En la población, obviamente, en la población. Cuando tenga infinitos puntos azules, ¿no? Esta es una muestra de tamaño 1000. Pero la verdadera recta poblacional es esta, ¿sí? Bien, entonces este sería un ejemplo de la esperanza condicionada lineal. Esto sí implica, sí solo sí, digamos, una correlación. ¿Sí? Una correlación, se va a aplicar una correlación positiva, como ya vimos, 0,722. ¿Está bien? Pero no necesariamente que haya correlación lineal implica que haya una esperanza condicionada lineal, ¿sí? Eso vamos a ver ahora en un rato. Creo que en el punto siguiente, ¿sí? El punto F les dice que a partir de la variable x simulada en ítem B, genera una variable i2, vamos a llamarle i2, con la siguiente estructura. Va a ser igual ahora en este caso a más b por x, hasta acá es igual que el punto anterior, pero le voy a agregar esta parte, más c, otra constante, por x al cuadrado, más u, es decir, un polinomio, grado 2, una función cuadrática, ¿sí? Siendo, acá ya directamente les da el valor de a y b. A igual a 15, b igual a 5 y c igual a menos 0,25. Y el error normal estándar, ¿bien? Bueno, haciendo todo eso, de vuelta todo igual. N igual a 1000, set sig 44 para que nos dé lo mismo. Genero x igual que antes, u genero igual. Lo único que cambio es, ven que lo único que cambio, corro esto primero, lo único que cambio es la forma funcional de x cuadrado, ¿sí? O sea, la forma funcional de y con respecto a x. Le agrego un término cuadrático en x. Es decir, que ahora la relación entre y x va a ser no lineal, ¿sí? No lineal. Fíjense, ploteo x contra y2, perdón. ¿Ven? Ahora ya la cosa cambia, no es lineal. Acá ya no hay una esperanza de y condicionada a x lineal, sino no lineal. ¿Se entiende? Y fíjense cuál es la correlación entre x e y2. 0,07. 0,07. ¿Sí? Bajísimo. O sea, alguien que no tiene idea de lo que está haciendo, agarra un conjunto de datos, tira una correlación, le da esto y dice, no hay relación alguna entre x e y. ¿Sí? Tremendo error, ¿sí? Tremendo error. Si alguien me dice que esto no tiene una relación,
¿sí? Acá es obvio que hay una relación, primero positiva y después negativa. Están muy determinadas las dos variables, muy relacionadas, ¿sí? Ven que que no es lo mismo correlación que esperanza condicionada. Acá tengo una esperanza condicionada no lineal y la correlación global es cero. Bueno, esto está detrás de lo que hacíamos en Stata el video pasado. En Stata, ¿qué hacíamos? Tomábamos el ingreso del trabajador contra la edad y no se veía tan claro, pero nos daba algo así, que al principio, por debajo de la edad promedio, había relación positiva, alta. Y luego de la edad promedio había o cero, o relación cero, o muy bajita, positiva, o negativa en algunos casos, según el grupo patrón o asalariado, ¿sí? O cuentapropistas. Bueno, esto es lo que está detrás de eso en el fondo, que la esperanza de una variable es una función no lineal, en este caso cuadrática, con forma de colina, ¿no? De taza, o U invertida, y si aplico una covarianza me da cero, o cercana a cero, muy chiquita, pareciera que no hay relación. Bueno, esa es la idea del ejercicio, ilustrar las diferencias entre esperanza condicionada y correlación. De hecho, en el ejercicio les dice grafique y calcule la correlación, ¿sí? Que es lo que hicimos. Y luego le dice compare con la correlación hallada en el ítem C. Obviamente en el ítem C era 0.72 y acá 0,0 nada. Entonces, compare con la correlación anterior y discute la relevancia del uso de la correlación simple para medir la dependencia. Bueno, es eso que dijimos, ¿no? Correlación simple no es buena para medir dependencia entre dos variables. Sí, solamente si hay relación lineal, pero la dependencia puede implicar una relación más compleja, no lineal, ¿sí? Bueno, el punto E es interesante porque se construye y grafique la función de esperanza condicional, ¿ven? Para este caso, esperanza Y dado X, que genera los datos de Y en la población. O sea que tenemos que generar la función poblacional, es decir, hay que generar los datos en la población, que era, eh, perdón, no, estoy leyendo el punto mal, no es el E, sino el punto, no, ese es el último, perdón. Ese era el último, pero vamos a repetir que en el script está, vamos a repetir esto, pero para este nuevo caso. O sea, vamos a construir esta esperanza condicionada, pero para este caso, ¿sí? Ven que de vuelta, si le aplico esperanza de Y condicional a X acá, es como aplicarla a este lado y me queda esperanza, entrando la esperanza condicional dentro de la suma, distribuyéndola, me queda esperanza de A, es A. Esperanza de B por X, condicionado a X, me da B por X. Esperanza de C por X al cuadrado, condicionando a X, acuérdense que es esperanza condicionada a X, ¿sí? Es C por X al cuadrado, porque la X se trata como constante siempre, cuando está condicionado a X. Y esperanza de U dado X, 0, ¿sí? Porque la U, acuérdense que se genera aparte de la X en el R. Y acá nos decía también que eran independientes, así que la generamos aparte, así que la esperanza de U dado X es 0. ¿Sí? Bueno, de hecho U acá, a ver, bueno, fíjense, miren acá, qué interesante. Acá U la tengo generada, a U, ¿sí? En este caso. Entonces, fíjense si hacen acá mismo U, la correlación de U y X, ¿sí? Si son independientes tiene que dar 0, 0.02. Obviamente no es exactamente 0 porque son independientes en la población, no en esta realización de 1000 datos. Y algo parecido, pueden hacer el plot también, en vez de la correlación pueden hacer el plot, perdón. Ustedes podrían decir, bueno, por ahí tiene una relación no lineal, por eso la correlación 0 no implica que no haya relación. Bueno, hagan el gráfico por las dudas. Y ahí tienen, ¿ven? Ven que no se ve ninguna relación clara entre la X y la U, o la U y la X.
es una esfera, una cuasi esfera, digamos, de puntos, o sea que no hay relación para ningún lado. Eso para que chequeen, digamos, que la X y la U son independientes. Entonces se cumple que la esperanza de Y condicionada a X, en este caso es A más B por X más C por X al cuadrado. Entonces, si lo grafico acá, perdón, lo genero acá, ven, la esperanza de I2 dado X y X al cuadrado, ¿sí? Es un nombre arbitrario. Es 15 más 5 por X, lo mismo que teníamos acá arriba, menos 0.25 por X al cuadrado, sin el error, porque es la esperanza condicionada. Ahora, si graficamos esa relación, ven, me da la forma cuadrática, ¿sí? Y le agrego luego los puntos, o sea, el gráfico de X e Y que ya había hecho antes, el plot, pero con color azul, para que me quede distinto, ¿ven? Ese es el gráfico que ya había hecho antes en negro, pero ahora con la esperanza de Y dado X poblacional, que es la curva de donde, la esperanza de donde se generan los datos. Los datos se generan con una esperanza esta cuadrática más un error alrededor, que son los puntos, las diferencias de los puntos azules y la curva, ¿sí? Bien, bueno, espero que con esto les quede más claro lo que es una esperanza condicionada, ¿sí? Y cómo se distingue de la correlación, ¿sí? La correlación lineal. Bien, para terminar, recordar que si una esperanza condicionada, por ejemplo, esperanza de Y condicionada a X, es constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta curva no exista, que sea una línea recta horizontal. Una línea recta horizontal implica que la relación entre las dos variables es constante. ¿Sí? Cuando aumenta uno, la otra en promedio permanece constante. ¿Sí? Una línea recta horizontal. Bueno, eso es exactamente lo mismo que decir que hay correlación cero. ¿Sí? Entonces, cuando la esperanza de Y dado X es constante, entonces implica que la correlación es cero o la covarianza es cero. Al revés, no. Cuando correlación es cero, no implica que la esperanza de Y dado X sea constante. ¿Sí? Bien. Que sea constante me refiero a esto. Por ejemplo, en el gráfico este le podría agregar un AB line, que es para agregar una línea recta al gráfico, horizontal, H, igual a, le voy a agregar acá una línea recta en 37 acá, no, en 40. ¿Sí? Bueno, si en vez de esta curva yo tendría esta línea recta como esperanza condicionada, constante, ven que los valores de Y, o de la esperanza de Y condicional a X, cuando se mueve X no cambian, permanecen en 40. Eso sería esperanza de Y dado X constante. ¿Sí? Puede ser 40, puede ser 35, cualquier número. Y eso implica correlación cero. Correlación cero. ¿Está? Bueno, pueden experimentar ese tipo de cositas. Está bueno que jueguen con el R, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos el capítulo, la guía, el ejercicio 1.1 de la guía 2, ¿sí? Nos quedaría para el próximo video los ejercicios 1.2 y 1.3, ¿sí? Así que bueno, hasta el próximo video. Chau, chau.